Bienvenidos amigos de Un Minuto con las Artes a nuestra sección de nuestro programa para el canal de YouTube conversando en el taller con el maestro Edgar Guinán en esta oportunidad. Bueno, Edgar Guinán es escultor venezolano, venezolanísimo, caraqueñísimo, como gusta decir el maestro Edgar. Y bueno, una escultura, un trabajo que se enmarca dentro del constructivismo geométrico. Estamos ante el creador, nada más y nada menos, de la escultura para espacios reducidos. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque Edgar es el creador de los llamados volúmenes virtuales ambiguos, volúmenes que se desarrollan en el ojo del espectador y no en la realidad física. Ya durante la conversación que vamos a tener esta mañana verán a qué me refiero con esto, con algunas imágenes de las obras que tenemos en el taller. Anotar también que Edgar tiene bajo sus hombros la responsabilidad de haber sido el escultor más joven en ganar en Venezuela el Premio Nacional de Escultura cuando tenía 22 años. Y como entonces, desde esa época hasta hoy, Edgar sigue trabajando sin parar, con la misma ilusión y con el mismo ánimo. Bienvenido, maestro, a nuestro espacio para el canal de YouTube de Un Minuto con las Artes y agradecidos nosotros por abrirnos las puertas al programa y a nuestra audiencia, las puertas de su taller para, bueno, conversar sobre su obra. Bueno, no, muchas gracias a ustedes, muchísimas gracias. Es un honor para mí, naturalmente, y además eh, ya hemos tenido, antes de comenzar, hemos tenido una conversación maravillosa, maravillosa, magnífica. Este, Le agradezco mucho su presencia aquí y espero que, bueno, que podamos aportar algo nuevo al- a la, a la discusión sobre el arte y sobre los conceptos contemporáneos. Así es. Bueno, maestro, y antes de comenzar esta conversa formalmente, la grabación de este video, estamos dándole vueltas a algunos aspectos de la vida de Edgar que yo creo que es necesario tocar aquí, porque hay que decir que el asunto del arte en Edgar Guinán le viene de abolengo. En este país es muy conocido en el mundo de la cultura el apellido Guinand. Decir que Edgar es nieto del gran Rafael Guinand, ¿no? Estamos hablando de un actor, poeta, dramaturgo, un hombre de teatro y un animador o agitador cultural excepcional, ¿no? Incansable en el panorama cultural venezolano. Decir que la familia de Edgar, sus tías, han estado vinculados con el mundo de la radio, de la televisión en Venezuela. Y uno se puede imaginar que entonces las reuniones familiares los domingos en casa de la familia Guinant debieron haber tenido un ambiente bastante estimulante. Y preguntarte por eso, Edgar, ¿cómo eran las reuniones en la casa de la familia Guinant con el abuelo Guinant los domingos? ¿Cuál fue, digamos, el espíritu del arte, de este ánimo artístico que aprendiste con tu familia? Bueno, era algo que estaba en el ambiente, ¿no? Porque ellos fueron, mi abuelo fue uno de los creadores de aquella emisora que se llamó, que fue Radio Caracas, La Broadcasting Caracas. Broadcasting Caracas, exactamente, Broadcasting Caracas. Y él fue de los que inició esa emisora, pues de la plantilla inicial de esa emisora, y durante muchísimos años estuvo allí. Y después, naturalmente, en nuestra casa, en nuestra familia, siempre se hablaba mucho del teatro, de y de todo lo que particularmente giraba alrededor del teatro, ¿no? Del teatro, y naturalmente eso conllevaba también conversaciones sobre lo que eran las artes. Ahora no específicamente no era sobre las artes plásticas, pero naturalmente había un ambiente que era lo importante, me imagino que me fue penetrando y que fue lo que determinó que años después mi madre me agarrara y me llevara a la Escuela de Artes Plásticas cuando yo apenas tenía 14 años. Ah, te agarró y te llevó porque tú no querías ir a la Escuela de Artes Plásticas. Bueno, yo no era un niño, tenía 14 años, y entonces me llevó a la Escuela de Artes Plásticas. Se iniciaban unos cursos que se habían creado un poco eh, mm, debido al regreso de muchos importantísimos artistas de París, entre ellos Alejandro Otero, y la plantilla que había en esa escuela y en esos cursos
era de primer orden, pues era lo más granado de la plástica venezolana. Y bueno, allí ingresé yo a los 14 años y poco a poco fui desarrollando, obteniendo enseñanzas, más que todo, más que desarrollar cosas, viendo, observando, reflexionando y madurando un poco antes de tiempo, porque yo creo que yo maduré antes de tiempo, porque yo estaba, cuando yo llegué a la Escuela de Arte Plástica, que yo fui a entrar, me dijeron, métase en uno de esos dos salones. Recuerdo que Perán Hermini, que fue quien recibió a mi mamá, sí, que vaya a uno de los dos salones, habían primero A y primero B. Y entonces yo me iba a meter en un salón, pero vi que había muchos muchachos y no quise. No quise. Paullo. Dije, no, voy a llegar al último y me van a agarrar. Y entonces me metí en el B. Y en el B ya era gente madura. Era gente de más edad. Bueno, madura no, de más edad. Y entonces yo me metí allí y yo era así como una especie de, como el maraco, la mascota de todos esos compañeros que me querían mucho, pues ya, y entonces por supuesto con ellos pude madurar más rápidamente porque ellos sí sabían lo que querían, mientras que en el otro salón, en el A, los muchachos eran muy jóvenes, sumamente niños como yo, pues. Y entonces aquí yo tenía gente que me guiara, que me orientara y que yo lo siguiera, pues, porque ellos no estaban para perder tiempo, como Claro. en el otro caso, ¿no? Y ¿Recuerdas algunos nombres de esos compañeros guías, mentores? bueno, sí, mira, en la escuela en esa época, yo a quien más recuerdo de esa época es como conversábamos hace algún tiempo, Alejandro Enrique, que era caricaturista del Gallo Pelón, Alex. Y en la escuela en esa época estaba Gladys Meneses, estaba Alirio Palacio, estaba Bellorín, y los profesores eran de primerísimo. Guevara Moreno, que era el director de la escuela, era Fabiani, era Regulo Pérez, era Martín Leonardo Funes, Pedro Briceño, bueno, allí fueron profesores también. Carlos Cruz Diez fue profesor mío, indudablemente, fue profesor de paisaje, y Omar Carreño. Bueno, Lo más granado del arte venezolano de entonces, ¿no? Parece que venía regresando de París, de aquella época de los disidentes. Entonces, indudablemente allí había un germen de ideas y de conceptos y de cosas que uno iba viendo y que el concepto que uno traía no era ese. Sí, no traía el concepto de que voy a dibujar bonito y voy a hacer cosas Mucho más bonitas. conservador, claro. Exacto. Y entonces, porque es lo que uno hace en la escuela un poco, ¿no? Pero ya no era. Y ese era un centro maravilloso, pues, donde nos formamos y después de ahí nos fuimos. Eso quedaba en el Puente del Cuño de la Pastora y en la parroquia de la Pastora, y de ahí nos fuimos a lo que era la Seguridad Nacional, pues, y ahí fue donde yo terminé de desarrollar mi obra y mi obra, ¿no? Mi estudio, y Miguel Arroyo fue quien nos apadrinó en cierta forma, porque estaba en la casa de talentos, así como pasa en el deporte. Claro, claro. Para llevarlo a ustedes a recibir algo de ese aire de París también, ¿no? Los jóvenes. Exactamente. ¿Y cómo fue eso, Edgar? Hablemos, ya que mencionas la figura fundamental de Miguel Arroyo, esa exposición del año 62, si no me equivoco, donde, bueno, una exposición creo que comisariada por el propio Miguel Arroyo, a raíz de lo que vio en los talleres Sí, exactamente. Nosotros habíamos comenzado, en la escuela tenía muchos años con un taller de fundición que no funcionaba. Y nosotros, gracias a ese personaje que yo nombré, que era compañero, que era más conocedor, re- reiniciamos el taller de fundición. Éramos tres. En principio éramos dos, éramos Alejandro Enrique y yo, y después se agregó Carlos Prada. Y entre los tres, porque para hacer fundición hay que tener fuerza y se necesita, y es un poco delicado, pues, porque son hornos a altísimas temperaturas y cosas por el estilo. Y realmente no existía un profesor de fundición en la escuela. Y había un profesor que nos ayudó mucho, que venía llegando de Chile, que fue Sergio Rodríguez, pero
pero nosotros estábamos tratando de hacer unas cosas que no eran las que concordaban con lo que él pensaba. Ya nosotros queríamos zafarnos un poco de los bastones de la clase. Y entonces, de que nos dijeran "Haz esto, haz aquello", sino ya queríamos volar un poco, empezar a volar, pues. Y, y ahí hicimos unas obras y un día Miguel Arroyo vino porque alguien le refirió la situación que había en la escuela con ese taller y vino y vio las esculturas que estábamos haciendo. E inmediatamente nos programó una exposición en el Museo de Bellas Artes. Y agregó a otro personaje que era Gilberto Martínez, que él no hacía fundición, pero hacía unas esculturas en hierro y también le parecieron bien y dijo, vamos a hacer una exposición de estos 4 jóvenes, porque se trataba de, bueno, empujar a la gente. Y entonces nosotros estábamos saliendo realmente de la escuela, estábamos terminando, era el año 62, nosotros ingresamos en el 58, en el 62 nos graduamos y pues, prácticamente nuestra exposición de graduación fue en el Museo de Bellas Artes, que sí, es único, acto de fue un grado, hito. pues. Entonces, y esa exposición, como decías tú, la curó él y bueno, fue realmente exitosa. Eso determinó que la Fundación Neumann, Ajá, a eso voy a preguntarte. Kenneth Armitage en Caracas. Hablemos exactamente. de eso, que es un Entonces, temazo. que Clara Sujo, que era una crítica de arte que existía, que vivía en Venezuela, Argentina, tenía una galería de estudio actual, tuvo una galería de estudio actual, sí. Ella, que era nuestra profesora, precisamente de la parte crítica, ella nos invitó, es decir, habló con Hans Neumann, que era el dueño de un grupo poderoso que había aquí económico, que era Corimón, Empresas Montanas, ¿no? Empresas Montanas, ¿sí? Y entonces acordaron y traer a estos jóvenes hay que traerles un gran escultor para que esté con ellos. Y entonces hay que traerles un gran escultor. Y contrataron a Kenneth Armitage, que era un grandísimo escultor de la escultura inglesa de la época de Henry Moore, Lynn Chadwick, Paolozzi, todos esos grandes escultores ingleses. Y entonces lo contrataron para que viniera a hacer un curso, digamos así, con nosotros, ¿no? Pero no se trataba de que nos iba a dar una clase ni nada, sino que siempre ellos pensaron, y Miguel Arroyo también lo pensó siempre, nosotros no necesitábamos que nos enseñaran a hacer cositas, pues, a hacer cosas, porque ya teníamos las técnicas, pues, las técnicas elementales, pues. Entonces, lo trajeron para que trabajara en Venezuela y que trabajara con un grupo de escultores, que los escultores trabajaran y él trabajara. Y en las tardes, Una especie de taller, de clínica, de encerrona ahí con... y después a las 4 de la tarde, nosotros llegamos todos los días en la mañana, y a las 4 de la tarde, entonces ya se terminaba el trabajo, y entonces nos sentábamos todos alrededor de una mesa y comenzábamos a hablar, a discutir con Armitage, a oírlo a él, a conocer lo que él pudiera decirnos, pues, y de lo que él observaba también con nuestro trabajo, y a nosotros hacerle preguntas también, y a la vez Clara Sujo era quien moderaba toda esa situación, y bueno, ese taller yo creo que fue exitosísimo. Y después, a raíz de eso, se hizo una exposición en el Museo de Bellas Artes de la obra que hizo Kenneth Armitage en Venezuela, que fue una obra muy grande. Y La donó el Museo de Bellas Artes. sí, la tiene el Museo de Bellas Artes, sí. Y las obras de nosotros, los que estuvimos en este taller participando, ¿no? Ahí participaron, además de nosotros 4, participaron algunos otros escultores venezolanos como Harry Abt, Harry estaba ahí. Víctor Valera, bueno, algún otro que se me escapa por allí, pero Eso fue, digamos, como un gran previo, una gran preparación para lo que vendría después. Yo creo que ya tu carrera, el muchacho estaba despegando sólidamente porque Alejandro Otero ya te empieza a poner el ojo en algún momento. Ve algunas obras tuyas,
Alejandro Otero después pasa a ocupar la vicepresidencia del INSIVA y decide becarte para ir a París. Sí, sí, exactamente. Entonces, Pero no solo es la beca lo que hace Alejandro Otero contigo, yo creo que más importante es que él propiamente de su puño y letra te trazó un itinerario por las principales capitales europeas, por los principales museos para ver in situ a los grandes maestros del arte universal. sí. ¿Cómo fue ese salto a París? ¿Cómo fue ese encuentro con los grandes maestros? Eso fue extraordinario, porque mira, ese viaje a París, yo todavía no estaba en mi cabeza, era todavía, todavía era muy joven. Y entonces mm, Alejandro Otero nos da esa beca y yo voy a París y él él era un tipo maravilloso. Entonces él dice, vas a ir a París, pero no vas a ir a estudiar en una escuela, no vas a inscribirte en una escuela ni vas a nada por el estilo, sino tú vas a ir a París y vas a usar a París como el centro, como la base, desde donde tú vas a viajar a todas partes de Europa. En París me voy a encontrar nuevamente con Carlos Cruzier y nos mandan a París para que participemos en la Bienal de Jóvenes de París, en la Bienal de Jóvenes de París, en representación de Venezuela. Fuimos Alirio Rodríguez en pintura, Carlos Prada en escultura y yo. Y además fue Sonia Zanoja, que iba en Bailarín. danza, sí, en danza. Y entonces fuimos a París y Alejandro me había trazado un itinerario donde me decía, tú en tal fecha vas a Italia, vas a pasar por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, vas a estar, llegas a Brindisi, al sur de Italia, y después que llegué, después de pasar por una serie de cosas en las cuales él me había señalado los sitios que yo tenía que visitar y que ver, sitios que no eran los normales, que no era ir a ver, la Capilla Sistina o la Catedral de Florencia o cosas por el estilo, sino eran cosas muy claves que normalmente no son, no gozan mucho del público, pero que son obras importantísimas según los criterios de él, que era un hombre de una cultura muy amplia. Entonces, y tú de allí, tú no vas a mandar, por supuesto, no estás en una escuela, no vas a mandar las notas de tus estudios, sino que de cada sitio de estos, de cada cosa de esta que yo te estoy, para la constancia de que tú estás cumpliendo con esto, es que me mandes una postal. Una postal, me escribes, ¿qué te parece, por ejemplo, la cantoría de Luca de la Robbia, que está en el museo en Florencia, en el Museo del Batisterio? Y entonces tú vas a ver, y que realmente si no hubiera sido por Alejandro Otero, a lo mejor yo no hubiera visto la cantoría de la Robbia, no hubiera visto a Luca de la Robbia, o en Roma el cementerio de los capuchinos no hubiera ido, porque en Roma la gente va al Vaticano, a qué sé yo, al Coliseo, aquí, allá, a tantos sitios, pero el cementerio de los capuchinos, nadie. ¿Qué es eso? Y entonces, bueno, yo estuve ahí. Entonces, era importantísimo porque él me estaba diciendo las cosas que normalmente uno no va a ver, pero que son importantes. Y entonces, de cada sitio de eso, entonces yo estuve en Italia de norte a sur, llegar a Brindisi, tomas el barquito, en Brindisi vas a tomar un barquito y vas a ir a tener a Atenas. Y entonces en Atenas, por supuesto, el Partenón, todas esas cosas, las cariátides, tantas cosas que uno iba a ver en esos sitios, pues. Y después regresar a París. Cuando llego yo a París, La cabeza bullente, ¿no? Sí, claro, Millón. vengo con la cabeza así llena de cosas, ¿no? Ya había pasado por Bélgica, Suiza, Italia y una partecita de Alemania, Múnich y la parte sur de Alemania y Grecia. Y entonces me recibe Cruzier y me dice, te tengo una gran noticia. El Museo de Arte Moderno de París adquirió una obra tuya de las que estaba en la Bienal. Qué maravilla. Entonces, claro, eran así como muchas cosas. Yo no sé por qué, son muchas cosas. Bueno, es que los 20 años son una maravilla. Afortunadamente tengo el corazón bueno.
Si no, no lo hubiera resistido. Exactamente. Entonces, bueno, eso quedó reseñado y en esa época entra también al INCIBA, viene un poquito después Simón Alberto González, que también era un gran auspiciador de todo lo que era el arte. Y, y bueno, yo después de regresar a París de ese viaje, después hago otro viaje a Holanda, a los Países Bajos, a Holanda, a, A ver a los flamencos. sí, los flamencos, a ver toda esa cantidad de cosas también con las indicaciones de Alejandro. Y, pues bueno, y antes de ir a España, por último voy a Inglaterra, donde, bueno, a la vez que uno estaba allí, uno estaba participando de la vida de esos países, pues porque iba también con unos contactos de personas, allá está tal, y allá está cual, y en Alemania allí vas a conseguir a tal persona. Esa era la época que te podías sentar en un pub londinense y en la mesa de al lado estaba Francis Bacon, como le pasó a Diego Barbosa. Exactamente, sí, 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 eso es muy factible. Eso pasa con cierta frecuencia. Entonces, cuando yo fui a París, había una exposición en una galería, no recuerdo en este momento el nombre, pero era una exposición cuando fui a Londres. Crucié y ahí de nuevo pude visitar a Kenneth Armitage. Y Ah, bueno, entonces ese viaje. ya visitarlo en su taller y ver cosas maravillosas, ¿no? Cosas maravillosas. Qué detallazo ese, ¿no? Un Entonces, viaje a la inversa. exacto. Y entonces, bueno, fueron demasiadas experiencias y y era muy joven. Y ahí se estaba cocinando algo maravilloso que va a eclosionar en París, de lo que ya vamos a hablar. Bueno, Edgar, estimulado como estabas después de ese viaje, bueno, ese recorrido por las principales capitales europeas, no voy a decir los principales museos porque lo que te recomendó Alejandro Otero no fue lo más turístico propiamente. Llegaste con la cabeza bullente a París de nuevo y con todas esas referencias clásicas, previo a lo que ya traías de Caracas, tu formación incipiente, diste con una noción, con una creación que es el volumen virtual ambiguo. Cuéntanos cómo llegaste a esta creación tan moderna, tan contemporánea, bueno, viniendo de beber de los clásicos. Me parece lógico, claro que sí, porque nada más estimulante que un clásico. Pero ¿cómo eclosiona todo esto luego? Bueno, mira, eso tiene varias etapas, pero hay una cosa que es fundamental, que es el conocimiento de la historia, el que me va a permitir reflexionar, pensar y trabajar yo tenía la idea, la obsesión, si se quiere,
porque en esos años en París surge una cosa que es el movimiento cinético, surge la exposición de Denis René y el Manifiesto Amarillo. Y entonces, en esos años, es decir, yo tenía una mezcolanza de cosas inmensas en la cabeza, que afortunadamente era muy joven y todo tenía que venirse asentando. Y entonces, yo tenía, fundamentalmente, entiendo lo que es el arte. Lo entiendo particularmente por Carlos Cruz Diez, que había sido mi maestro en Caracas y que después fue mi maestro en la escuela de Caracas y que después fue mi gran amigo en París y mi gran guía. Los conceptos, pues, es decir, había que manejar conceptos, no era manejar solamente las técnicas. Las técnicas son importantes, pero la técnica sin concepto no pasa más de allá de ser una técnica. Una manualidad, prácticamente. Exacto, una manualidad. Sí, Simplificándose. eso son manualidades, exacto. Entonces son las artesanías que tienen mucho valor, que tienen toda esa cosa, pero que detrás de eso no hay más nada que eso que uno ve. Entonces yo tenía la obsesión de que había que ser realmente creador, es decir, transformar, porque mientras tú no haces, tú no conoces la historia, tienes primero que conocer la historia para poder transformar, para poder ir más allá. Tú no vas a inventar la penicilina otra vez. Claro. Entonces, había que abrir, como quien dice, un camino. ¿Cómo puedo hacer yo algo que no sea Pedro o Juan o Miguel, se parece a tal, se parece a cual, es este? No soy yo, soy yo. Eso que estoy haciendo soy yo, lo estoy creando yo. Ahí es la creación, la invención. La creación y la invención van conjuntamente imbricadas. Entonces, la técnica lo que le debe servir a uno es para eso, para poder lograr lo que uno tiene en la cabeza, los conceptos, las ideas, las proposiciones. Entonces, allí es donde yo, con todo aquello que me rodea, las cosas que yo veía, y París era una cosa que yo comparaba con Venezuela y me parecía extraño. Yo decía, oye, pero allá dice que somos un país subdesarrollado, subdesarrollado, pero yo allá en donde vivía, subía por un ascensor al cuarto piso, aquí tengo que subir a pie. Entonces, como que estamos esa idea así loca, que no era, por supuesto, porque París. Y ahí estaba el Louvre, y ahí estaba tantas cosas, la ópera y todas tantas cosas que eran la cultura realmente. Entonces voy entendiendo todas estas cosas y de esa visión de París notaba que la gente no era que rechazaba, sino que la escultura tenía poco espacio porque París era todo muy reducido, los espacios internos. Ya los espacios los había ocupado Rodin en su época. Exacto. Y entonces afuera habían Rodin, Mayol, tanto, tenían todas las plazas y todas las cosas. Entonces, yo comencé a maquinar y cuando me vengo a Venezuela, entonces empiezo a hacer unas cosas con movimiento, con unos motores, pero sin embargo no me satisfacía y es una experiencia muy larga que que uno va quemando etapas y etapas y etapas hasta que yo llego a esta proposición que en principio lo llamé los volúmenes virtuales ambiguos, virtual ambiguo, porque que era crear sobre un espacio pequeño, sobre un espacio plano, más que pequeño plano. Siempre nos habían dicho que la escultura era tridimensional. Yo estoy de acuerdo con eso, pero yo tenía que crear una escultura tridimensional que no ocupara mucho espacio, que no sacrificara su dimensión, pero que no ocupara mucho espacio. Y entonces se me ocurre conjugar las dos cosas, o sea, la pintura, o sea, el color, el volumen, la forma, la línea y el plano, fundamentalmente, para crear un volumen
en el espacio que no existiera, pero que fuera solamente creado por el ojo del espectador y el cerebro del espectador. Entonces, bueno, comencé a hacer unas experiencias que las primeras las expuse en el Museo de Bellas Artes, en el año 75, creo que fue en el Salón Oficial. Y a partir de allí he venido desarrollando eso bueno, ya son más de 50 años que tengo de desarrollo, mucho más de 50 años de desarrollo de esa experiencia. Y esa experiencia ha evolucionado porque como era una experiencia creada por mí, no tenía límite, sino que en la medida que uno trabaja, el horizonte va más allá. Es como cuando uno va en el mar que ve el horizonte y sigue en la lancha y el horizonte se va más allá y se va más allá y uno parece que nunca llega a donde es el horizonte. Entonces, es decir, esto ha ido evolucionando y por eso que ustedes pueden aquí, bueno, esto digamos que son de las últimas cosas, pero pueden ver que hay algunas cosas que no se, que a veces, siendo el mismo planteamiento, no se parecen porque es la geometría, que además es tan rica, que la descubrí a través de esto. Yo descubrí la geometría y descubrí las posibilidades. Y las últimas o las penúltimas, las últimas series que hice, de los últimos trabajos que hice, yo los llamaba fractal, que es la teoría del caos. Porque normalmente le dicen a uno la perspectiva, 2 puntos de fuga, y se aleja ya al final, ¿no? Entonces, esto que yo hago tiene la particularidad de que tanto se aleja como se acerca, como va, viene, y entonces ahí no hay perspectiva. Y el ojo se siente. En una oportunidad en Las Mercedes, le voy a contar una anécdota. Había un señor que era un portugués de estos que son dueños de grandes cadenas de supermercados. Y entonces él estaba sentado viéndola y me decía, con unas palabras que no voy a decir aquí, ¿no? Pero decía, pero usted a mí, ¿por qué? Le digo, ¿pero qué pasó? ¿Qué le sucede? No, que se pone ahí, yo creo que es una cosa así, cuando lo puedo ver no es así grande como yo creo, cuando la ve es plana, no, que te me está haciendo una trampa. Lo entendió clarito, ¿no? Su mejor crítico de arte. Exactamente. Entendió perfecto. Es maravilloso, pero usted me ha engañado, me ha tomado el pelo. Y eso adornado con una serie de expresiones no muy... No muy potable para la cámara. Pero fíjate qué curioso, Eder, también por eso, ¿no? De la reacción de la gente, del espectador con la obra. Y te leí por allí también que tú tienes como piedra de toque para ver si tu obra funciona o no, si es sólida o no, ponerla a dialogar con la naturaleza. Cuando la pieza está fuera del taller y está en el lugar, es que uno se da cuenta si se sostiene o no. Edgar, eso es una menuda piedra de toque para un artista, ¿no? Para su creación, la piedra de toque es el diálogo con la naturaleza. Vamos a echarle una revisión a eso. Yo creo que podríamos conversar de esa obra tan bella que a mí me gusta tanto, que fue la que participó en la Bienal de Venecia, creo que fue del 75. Em, bueno, que eran como unas especies de láminas de acrílico, de plexiglas, algo así, que con tus patrones acostumbrados que pusiste a navegar por los canales de Venecia, ¿no? Sí. Diálogo entre naturaleza y arte. Exactamente. El título de la Bienal era esa, del arte en la naturaleza y de la naturaleza al arte. Y varias de las obras mías habían estado, es decir, había un video en esa época que se transmitía allí, que eran las obras aquí en Venezuela. Yo hice un viaje por Venezuela con unas obras grandes, bueno, relativamente grandes, así, 2 metros, 2 metros y medio, mías, y entonces se iban colocando en diferentes sitios. También era un poco esa cosa romántica de uno, yo voy a mostrar Venezuela. Aparte que voy a mostrar mi obra hoy. Entonces me fui por los médanos, estuve por las costas, estuve por los Andes, y en esos sitios colocaba obras y las fotografiaba.
con la naturaleza. Y entonces, para que en Venecia vieran un poco, yo decía, porque vean Venezuela también. Entonces, ¿A ti te mandó el Ministerio de Cultura o de Turismo? no, claro, claro, claro. Entonces, bueno, hice eso, pero además había una persona que me ayudó muchísimo allá en la participación en Venecia, que es un artista venezolano, un gran artista venezolano que se llama Víctor Lucena, que vive en Italia, y que me ayudó y me hizo los contactos necesarios. Y se nos ocurrió la idea de que dentro de la Bienal íbamos a montar también, íbamos a aprovechar de hacer, eh, de lanzar unas obras al agua, pues, a los canales de Venecia. Y entonces esas obras se hicieron sobre plástico se imprimieron y se lanzaron a los canales. La idea de eso era hacer una obra efímera, pero de la obra que se integraba con la arquitectura, con el ambiente, con el agua, con el, con la gente, bueno, con todo lo que era el ambiente de Venecia, el rodeado de Venecia, pues. Y entonces, esas obras navegaban por el canal cuando venía vamos a decir una góndola, una lancha. Una lancha, cuando venía la lancha, se hundían y flotaban un poco más allá, y así sucesivamente, pues, así sucesivamente, hasta que la obra, por supuesto, de tanto golpe, de tanto esto, de tanto el otro, la obra terminaba pero uno iba caminando por un canal y de repente veía una cosa allí extraña, y era la obra que estaba flotando allí, que estaba navegando en el canal, ¿no? Entonces, eso fue parte de mi participación en Venecia, y lo demás era lo que se hizo dentro del pabellón de Venezuela, que era exponer una serie de obras de escultura y esos videos que digo, videos y proyecciones de diapositivas de las obras con la naturaleza alrededor, ¿no? Porque este tipo de obras se integran muy bien a la naturaleza, porque ellas son la naturaleza, son la forma de la naturaleza, es lo que decía Cézanne, pues, el cuadrado, el círculo, el rectángulo. Entonces, forman parte de la naturaleza, están en la naturaleza. Edgar, mencionabas hace rato que son 50 años de trabajo, más de 50 años de trabajo continuo, ¿no? Eh, Trabajo constante, sin saltos y dentro de su línea en evolución permanente, porque siempre estás investigando, siempre quieres ir un poco más allá. Has profundizado notablemente en este hallazgo de los volúmenes virtuales y te has convertido en un referente de la escultura constructivista en Venezuela, ¿no? De hecho, tienes algunos cuantos imitadores por allí, noveles, que vamos a hablar de eso para cerrar. Pero haciendo un balance de tu carrera, Edgar, y siendo tan conocedor y tan crítico del panorama del arte venezolano, ¿cuál crees tú que ha sido tu aporte, ese granito de arena que aportaste a la escultura venezolana en su devenir? Bueno, eso de lo que hemos conversado, ¿no? Este, el aporte ha sido que este tipo de escultura que yo no sé si de repente algún crítico o algún conocedor o historiador dirá que esto no es escultura, por supuesto, dirá que esto no es escultura, pero tampoco pintura. Entonces, ese es el aporte. Esto no es ni escultura ni pintura. Abrir esa brecha allí de que ponga al espectador dubitativo, lo saque de su zona de confort. Pero funciona como una escultura porque se ubica en el espacio, pero también se ubica sobre la superficie, sobre una pared. Tiene esa doble lectura, Plano. ¿no? Entonces, es el aporte de esto, del trabajo de esto. Yo gano el Premio Nacional en el año 65, y del 65 ahora van a ser casi 60 años ya. Ya son como 58 años, si no estoy matemáticamente errado. Y bueno, eso también fue para mí una gran
un gran empuje, pues, porque eso me comprometió muchísimo más. Me comprometió y Es una gran responsabilidad. por eso, pues. A esa edad, lejos de acostarse a dormir, le implicaba una gran responsabilidad. Exacto, era un fastidio sobre mis hombros. Oye, ahorita tengo un premio. Tenía que comprobar que estabas al nivel. Sí, sobre todo eso, que cuando me dan el premio nacional hubo mucha gente, con razón, y era su opinión, que decían pero ¿cómo se le ocurre darle un premio? Y recuerdo que hubo en el Canal 5 en esa época una polémica en la cual estaban Miguel, Miguel Otero Silva y perdón, Consalvi, y hablando sobre esa situación, y, y bueno, ellos me defendían. Igual hizo Marta Traba la vez que vino, cuando vio la obra mía, me dijo, Te fue con Marta. bueno, exactamente eso. Me dijo, Marta Traba me dijo, caramba, yo también me asombré de que a un joven de 22 años le dieran el premio nacional en Venezuela. Y entonces, pero cuando veo la obra, digo, bueno, a lo mejor tienen razón, pero la obra no merece. Pasaste la prueba de Marta Traba. Carajo, lo que no es poca cosa en este continente. Mira, Edgar, ya para cerrar, ya que estamos hablando de esa lengua crítica o hipercrítica de Marta Traba, bueno, hablando un poco, haciendo revisión del arte, sobre todo que hablamos hace rato fuera del aire, del cinetismo y del abstraccionismo un poco. Yo te escuché decir en una entrevista que el arte es evolución, ¿no? Que el arte es avance, eso es algo con lo que estamos de acuerdo. Pero no sé, a mí la impresión que me da que en relación con el abstraccionismo geométrico y el cinetismo en Venezuela en particular, uno siente que hay como una reiteración de lo mismo, ¿no? No hay propuestas nuevas, sino imitaciones de lo ya hecho, porque el mercado así lo manda, ¿no? Entonces, el panorama es cansino, el panorama es repetitivo, ya visto, es hasta fastidioso, está necesitado de ideas frescas, ¿no? ¿Qué piensas tú, qué balance haces de esta situación? Bueno, el balance que hago es ese del cual hemos venido hablando. Mientras tú no aportes, mientras tú no vayas más allá de lo que está hecho, tú estás repitiendo, tú lo que estás es hurgando en el pasado, tú lo que estás es recreando cosas, ideas, planteamientos que ya existen. Entonces, el artista, el creador, tiene que ofrecer salidas a lo hecho, no repetir lo hecho, porque cuando tú dices, bueno, el creador, no, hay creadores y hay recreadores, es los que recrean el pasado. Claro. Es decir, se basan en otra obra, en una obra ya hecha, en unos conceptos ya establecidos, para hacer su obra. Perfecto. Pero hay los creadores, los verdaderos creadores, que se basan en eso, pero para ir más allá de eso, no quedarse allí recreándose con lo que ya se ha hecho. Así como vimos de repente cientos de personas en el mundo que agarraron las meninas y en todas partes del mundo hay una menina, la visten, la calzan, la desnudan, la suben, la ponen a hacer ejercicio, la ponen a hacer esto. Y bueno, que es muy simpático, pero ¿y qué? ¿Dónde queda el arte, pues? ¿Dónde queda el arte? Como decía Guillaume Apolinao. ¿Dónde está el arte? Así es. Ezra Pound, hablando de la poesía imaginista, él decía, no se trata de hacerlo de nuevo, se trata de hacerlo nuevo. Exactamente, ese es un muy buen concepto. ¿No? Ese es un muy buen concepto. Bueno, maestro Edgar Guinán, nosotros muy agradecidos por habernos recibido esta mañana en su taller y nada, contentos pues de abrirle las puertas y las cámaras a nuestra audiencia. Esperemos que sea una conversación que tenga una segunda parte próximamente y nada, auguramos trabajo para estos años que continúan, que creo que es lo mejor que se puede desear, ¿no? En un contexto como el nuestro.
Caramba, muchas gracias por esa última parte, sobre todo. Agradecidos contigo, Edgar, y Sí, a ustedes. bueno, nosotros, amigos oyentes, agradecidos también con ustedes por su audiencia y los invitamos a que nos sintonicen por nuestro canal de YouTube para los videos que continuarán.